Es un libro que no leerá mientras esté en esta casa. ¿Me está prohibiendo que lo lea? Absolutamente. Deme ese libro. Creo que se está portando demasiado autoritario. No es un libro apropiado para una joven. No creo que sea peor que otros que he leído. Él extendió los brazos y la bajó de la escalera, tomándola por sorpresa. ¿En verdad cree que tiene derecho a escoger lo que debo leer y el vestido que debo usar?, preguntó ella, aparentando una ira que no sentía. El marqués no la había soltado y la sostuvo por un momento entre sus brazos. Tengo el derecho de hacer lo que desee. ¿En verdad tiene ese derecho? ¿No es así?, insistió él. La expresión de sus ojos y el tono de su voz hicieron que Lidia se sonrojara y se sintió tan excitada como nunca había estado en su vida. Contésteme, Lidia. Ella lo miró, pero antes que pudiera contestar, la puerta se abrió tras ellos. Lady Charlotte Hadley, milord. El marqués se apartó de Lidia, y ella se alejó un poco, con el libro en los brazos. Lady Charlotte se veía muy hermosa, cubierta por una capa de color rubí y un sombrero con plumas del mismo color. El marqués se dirigió a ella. Charlotte, esto sí que es una sorpresa. Pensé que te sorprenderías. Lady Charlotte le extendió la mano, que él besó en un gesto automático. Dile a esta criatura que se vaya. Tengo que hablar contigo, Arthur. El marqués se puso serio y, por un momento, pareció estar a punto de rehusar la petición de Lady Charlotte. Pero Lidia, sin esperar a que se lo ordenaran, corrió a través de una puerta abierta que comunicaba con la terraza. Pensó entrar de nuevo en la casa por otra puerta, pero su orgullo, o su ira tal vez, la obligó a permanecer allí. Sin embargo, quiso alejarse lo más posible de la biblioteca, dirigiéndose hacia la balaustrada para contemplar el jardín. No permitiré que me traten como a una sirvienta, pensó. Lady Charlotte, al verla partir, se había vuelto hacia el marqués con un fiero brillo en los ojos oscuros. ¿Estás loco, Arthur? Que yo sepa, no. Entonces, ¿cómo puedes ser tan irresponsable y hacer algo tan estúpido como traer al castillo a esta ramera de quien todo Londres habla? El marqués no replicó y ella prosiguió. Me dirijo ahora a Merrill Park para pasar la noche con la duquesa. Cuando supe que habías venido aquí, planeé hacerte una visita antes de saber, por gente que estaba muy deseosa de informarme, que habías traído al castillo a la mujer que vivía contigo en Berkeley Square. Eso es escandaloso. Recorrió la habitación a grandes pasos, deseando calmar su agitación. Jamás te habías atrevido antes a llevar a una mujer de esa clase a tu casa. En Londres todo puede tolerarse, pero no en el campo, Arthur. Lo sabes mejor que nadie. ¿Puedes imaginarte lo que dirá la gente? ¿Y qué dirán? Que has perdido el último resto de decencia. A nadie le importa el tiempo que pierdas con tus amoríos y dónde te encuentres con ellas, mientras no sea en tu casa, en una casa que compartirás con tu esposa. No tengo esposa. No divagues, Arthur. Sabes perfectamente bien que pienso casarme contigo y que viviré aquí, lo mismo que en tu casa de Berkeley Square, y no quiero ensuciarlas con recuerdos de criaturas que no debo ni dignarme considerar. En ese caso, ¿por qué te preocupa tanto ella? Arthur, me estás provocando a propósito. Sabes muy bien lo que quiero decir. Recuerdo las palabras de mi padre. Un caballero jamás enloda su propio nido. Y eso es lo que estás haciendo, Arthur. ¿Te imaginas lo que todos murmuran? Tengo una ligera idea, dijo el marqués sonriendo. No me explico por qué procedes así, a menos que lo hayas calculado todo para enfurecer a los Accrington. La gente, en Londres, anda diciendo que este pichoncito tuyo se parece mucho a la duquesa. Yo no lo creo, pero, de ser así,
Se tratará de una bastarda que comercia con su parecido físico con una gran dama. Te aconsejo, Arthur, que la olvides, y pronto. ¿Y si no lo hiciera? Lady Charlotte advirtió el peligro y se volvió hacia él con las manos extendidas. «Estamos discutiendo, Arthur», dijo en un tono diferente, «y sabes muy bien que no deseo hacerlo. Te amo, y como ya te he dicho, pienso casarme contigo. Tus devaneos no me importan y no afectan para nada nuestros sentimientos, pero tienes que comprender que no es decente que la traigas aquí. Puedes llevarla lejos y hacer lo que quieras con ella, pero no permitiré que esta tontería se interponga entre nosotros». «Si estás considerando mi reputación, te aseguro, Charlotte, que ha caído tan bajo que ya no puede descender más. Esa es solo una frase teatral. Sabes muy bien que a un hombre rico y poderoso todo se le perdona. Pero creo que te has pasado de límite al traer aquí a esa mujerzuela que recogiste en la calle. Estoy seguro de que solo piensas en mis intereses. Y en los míos. Oh, Arthur, dejémonos de jugar y empecemos a pensar en una solución seria con respecto a nosotros. Adoraría una boda en el verano, y tú serás un novio tan apuesto que dejarás sin resuello a las demás mujeres. Me halagas. Debo irme. Ya se me ha hecho tarde para la cena en Merrill Park. ¿Cuándo te veré de nuevo? Estaré de regreso en Londres en 2 días. Entonces estaré a tu disposición, dijo el marqués en tono sarcástico, haciendo una reverencia. Ella lo miró recelosa y salió de la habitación. El marqués la acompañó hasta su carruaje, que esperaba afuera, tirado por 4 caballos blancos. Lady Charlotte viajaba en forma espectacular, en un carruaje adornado con blasones de su rango y con lacayos ataviados en relucientes librea verde y naranja. «Por favor, Arthur», repitió Lady Charlotte en voz baja para que los sirvientes no pudieran oírla. «Debes deshacerte de esa mujer. Sabes muy bien que no es correcto que la hayas traído al castillo, si en verdad es tu amante. ¿Puedo preguntar qué es lo que quieres decir?» «Es que Lord Worcester, quien debe estar enamorado de ella, porque no habla de otra cosa, anda pregonando que ella es tan pura e inocente que tiene que ser virgen. Sin embargo, Arthur, conozco tu fama de destrozador de corazones». Lady Charlotte bajó rápidamente los escalones y subió a su carruaje, sin esperar a que el marqués la ayudara, partiendo entre el chasquido del látigo y el golpear de los cascos de los caballos. El marqués la vio alejarse, con ceño adusto. Regresó con pasos silenciosos, y Lidia no lo escuchó cuando entró de nuevo en la biblioteca. Ella se encontraba de perfil junto a la ventana. Al contemplarla, una chispa brilló en los ojos del marqués, y fue decidido hacia ella, extendiendo una mano. Pero antes que pudiera tocarla, ella murmuró: «Estaba pensando en lo hermoso que es el castillo y lo mucho que le debe a su madre». El marqués se detuvo y dejó caer el brazo a un costado. «Pensará que todo se debe a mi imaginación», añadió Lidia, «pero siento que ella está cerca de usted, amándolo y deseando su felicidad, como cuando vivía». Se produjo un largo silencio y, abruptamente, el marqués atravesó la biblioteca y tiró el cordón de la campanilla. «Nos marchamos a Londres», anunció en voz tan alta que retumbó en las paredes. «A Londres. Eso es lo que dije. Póngase su capa. Los sirvientes nos seguirán con el equipaje. Ordenaré mi faetón inmediatamente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué regresamos? Hemos sido tan felices aquí». «Felices. Felices en este sitio tan aburrido. Le aseguro, Lidia, que necesito alegría a mi alrededor, ver gente, la compañía de mis amigos y, por supuesto, una hetaira que me distraiga como usted no puede hacerlo». Salió de la biblioteca, cerrando la puerta ruidosamente. Lidia se quedó petrificada. Las lágrimas asomaron a sus ojos y la acometió un dolor insoportable. Por primera vez,
comprendió que lo amaba. Lo amaba como una mujer puede amar a un hombre y lo había perdido. Con las primeras luces del amanecer, Lidia se levantó de la cama y fue hacia la ventana para observar la plaza de Berkeley. Había llorado hasta quedar exhausta, pero a pesar de ello no había podido dormir. Su agonía era aún más amarga al recordar lo feliz que había sido hasta entonces en el castillo. Comprendía ahora que se había enamorado del marqués desde el instante en que lo vio por primera vez. Quizá lo había amado siempre, desde que soñaba con él en sus fantasías infantiles. Pensó, desesperada, que lo único que podía ofrecerle era su corazón y que a él no parecía interesarle. Repasó una y otra vez el momento en que él había entrado en la biblioteca, cuando le habló con tanta crueldad, traspasando su corazón como una daga. ¿Qué había hecho ella para recibir ese trato? ¿Qué había dicho? ¿Fueron las palabras de Lady Charlotte las que lograron desatar su ira? Él había cambiado su actitud después de aquella visita. El hombre que remó alegremente en el lago y que había disfrutado con ella una comida encantadora, se volvió, de pronto, una persona diferente, que parecía odiarla. Dios mío, ¿qué puedo hacer?, se preguntó Lidia, escondiendo el rostro entre las manos. De regreso a Londres, no cambiaron una sola palabra. El marqués conducía sus caballos como un poseído, y solo su gran habilidad para controlarlos evitó que tuvieran un accidente. Si Lidia no se hubiera sentido tan triste, habría disfrutado de la sensación de desplazarse a esa velocidad, pero viajaba con un hombre que parecía decidido a llegar hasta los linderos de su propia destrucción. A pesar de todo, llegaron sin ningún incidente a Berkeley Square. Los caballos echaban espuma por la boca, y Lidia se sentía muy cansada. Olvidando sus buenos modales, el marqués la precedió para entrar en la casa. «Preparen mi landó», le ordenó al mayordomo. «Saldré apenas me haya cambiado». «Muy bien, milord. ¿Cenará aquí su señoría?» «No, estaré fuera», replicó el marqués, y sin mirar siquiera a Lidia, subió la escalera para dirigirse a su habitación. Ella permaneció en el vestíbulo, con una inmensa sensación de desamparo. «¿La señorita cenará en el comedor o desea que le suban la cena?», preguntó el mayordomo. «No quiero nada, gracias», contestó Lidia, conteniendo el llanto. Pudo controlarse hasta que la señora Danvers y las atentas doncellas salieron y la dejaron sola. Entonces escondió la cabeza en la almohada y lloró desconsoladamente, como jamás lo había hecho en su vida. Amanecía cuando escuchó un ruido en la calle y se asomó a la ventana. Vio a un carruaje que se detenía junto a la puerta y al marqués que descendía de él. «Cuánto lo amo», pensó Lidia. «Es el hombre más atractivo que he conocido en mi vida, pero creo que lo amaría igual, aunque fuera feo o inválido y, aunque él no me quiera, le pertenezco por entero». El marqués desapareció dentro de la casa y Lidia vio que eran más de las 4 de la mañana. Supuso dónde había pasado toda la noche. ¿Lo habría entretenido Odette como ella no podía hacerlo? Le dolía pensar que se aburría a su lado. Hubiera preferido su odio. Sintió frío y se metió de nuevo en la cama. Le trajeron el desayuno a las 9 de la mañana, y cuando la señora Danvers entró en su habitación, media hora después, lanzó una exclamación al ver el rostro demacrado de Lidia. «¿Qué le ha sucedido, señorita? ¿Se siente indispuesta?» «No, no me pasa nada», contestó. Pero al ver la incredulidad retratada en el rostro del ama de llaves, añadió: «Solo tengo un poco de dolor de cabeza». «No me sorprende en lo más mínimo», replicó la señora Danvers en el tono de voz de la niñera que reprende a una criatura. «Después de haber regresado a casa a una velocidad que, según me contaron, era casi suicida, y de retirarse sin comer nada. Lo extraño es que no esté toda adolorida».
Lidia deseaba contestarle que el único órgano afectado de su cuerpo era su corazón, pero no dejó traslucir sus sentimientos. Con un esfuerzo, logró preguntar en un tono de voz normal: ¿Sabe usted si su señoría tiene algo planeado para hoy? La señora Danvers la miró sorprendida. Su señoría ya se ha marchado. ¿No le informó que iba a salir fuera de Londres esta mañana? ¿Fuera de Londres? ¿A dónde fue? Si su señoría no se lo dijo, tal vez no deseaba que usted lo supiera. Pero su valet me informó que hoy habrá una pelea muy especial en Wimbledon, a la que acudirán todos los caballeros elegantes para apostar a los hombres que pelearán, y uno de ellos es el luchador del marqués. Lidia sintió que se aligeraba el peso que sentía en el corazón. Si el marqués había ido a presenciar una pelea, no estaría ocupado con una arrebatadora hetaira. Espero que gane el púgil de su señoría. Tengo entendido que las apuestas están a favor de su oponente, le explicó la señora Danvers. Pero no debía de contarle esas cosas, señorita. Lo que sucede es que todos en esta casa tenemos gran interés en todo lo que concierne a su señoría, y en esas peleas cambian de mano grandes sumas de dinero. Quizás si gana el luchador del marqués, él regrese a casa de mejor humor, pensó Lidia. Tal vez vuelva a ser amable conmigo, y hasta es posible que se quede a cenar. Madame Yvette avisó que debe probarle 2 vestidos, señaló la señora Danvers. Le pido que venga, o prefiere visitar su taller, ya que no hay nada más que hacer. Iré al taller de Madame Yvette. Pensó que cualquier cosa era preferible que estar sentada en esa casa vacía, esperando y temiendo el regreso del marqués. No puede ir sola, señorita, replicó la señora Danvers. Si lo desea, yo puedo acompañarla. Me parece muy bien, y como hace un día tan hermoso, tal vez podríamos viajar en el andó descubierto. Ordenaré que lo tengan listo en 1 hora y enviaré a buscar a Mary para que la ayude a vestirse. Lidia estuvo lista en un muy poco tiempo y bajó la escalera. La señora Danvers, vestida con capa y sombrero negros, la esperaba ya. Lidia se sentó en el asiento acoginado y la señora Danvers lo hizo enfrente de ella. Para mí es un lujo pasear en un coche abierto bajo el sol, comentó el ama de llaves. Casi nunca tengo tiempo de descansar del cuidado de la casa. Usted lo mantiene todo tan perfecto, dijo Lidia. Muchas veces me he preguntado qué haría su señoría sin mí, pues no se supone que un caballero se preocupe del cuidado de la casa. Solo se espera que alguien como yo mantenga todo en orden hasta que se case. ¿Cree que el marqués se casará algún día? Por supuesto. Necesita un heredero para el castillo, al igual que todos los caballeros de su posición. Y además, las cosas no están tan mal como hace algunos años. ¿Quiere decir cuando perdió todas sus propiedades? Al principio pensé que su señoría cerraría la casa y nos despediría a todos. Hubo un tiempo en que habló de irse al extranjero y no regresar jamás, pero eso fue durante la guerra, y no hubiera podido hacerlo aunque hubiera querido. Pero, durante todo un año, el marqués redujo el personal de servicio a la mitad en el castillo y en Berkeley Square, y muchas veces, cuando se acumulaban los sueldos vencidos, nos preguntábamos si veríamos ese dinero alguna vez. La señora Danvers apretó los labios al recordar aquellos tiempos difíciles. Sin embargo, poco a poco, prosiguió, nos pagó todo lo que nos debía. Su señoría empezó a ganar dinero en las mesas de juego y volvió a colocar a todos los sirvientes que había despedido. Todo parecía igual que antes, aunque el marqués ya no era él mismo. Debe haberse sentido muy lastimado. Peor que eso, se convirtió en otra persona. Pero, como me comentaba el señor Clements, su señoría ha vuelto a ser el mismo de antes desde que usted llegó. ¿De verdad lo cree? Le estoy diciendo la verdad, señorita. Usted lo ha cambiado. Hacía años que no escuchábamos su risa y hasta parece más joven. Gracias. Gracias por decírmelo. Permítame agregar, señorita, que eso es lo que a la señorita Gillingham le hubiera gustado que usted hiciera. Ella adoraba al amo Arthur,
y no le hubiera gustado verlo en las condiciones en que se encontraba. Pero ahora tengo el presentimiento de que todo mejorará, y todo se lo debemos a usted, señorita. Espero que tenga razón, aunque para mí es muy difícil. Soy tan ignorante. No me parezco a las atractivas damas que conoce su señoría. Eso no es cierto, señorita. Deje de compararse con ellas. Usted es diferente y creo que su señoría lo comprenderá si le da un poco de tiempo. Tal vez sea una tontería sentirme tan deprimida, se dijo Lidia más animada. Al llegar a la pequeña tienda de Madame Yvette, el cochero detuvo los caballos y saltó de su asiento para abrir la puerta. Cuando Lidia se bajó, un lacayo se interpuso en su camino, diciéndole en voz baja: «Disculpe, señorita Greenwood, un caballero que está en ese carruaje le estaría muy agradecido si accediera a intercambiar unas palabras con él». «¿Un caballero?». Lidia miró en la dirección que le indicaba el lacayo y vio un landó cerrado, tirado por 2 magníficos caballos, cuyo cochero usaba una librea de color azul oscuro. «¿Quién desea hablarme?», preguntó. El lacayo bajó aún más la voz. «Su señoría, el duque de Accrington, tiene algo muy importante que decirle y que puede serle de utilidad al señor marqués». Lidia escuchó sorprendida al lacayo. ¿Sería posible que el duque estuviera dispuesto a reparar las malas acciones que había cometido en el pasado? Su señoría solo solicita unos minutos de su tiempo. Lidia miró a la señora Danvers, que acababa de bajarse del carruaje. «¿Me espera un momento?», le dijo, y siguió al hombre hasta el andó cerrado. El lacayo abrió la puerta. El interior del carruaje estaba oscuro, pero adentro había un hombre. De pronto, unos brazos la asieron con fuerza y la empujaron dentro del carruaje, con violencia que la dejó sin aliento. Lidia gritó cuando el lacayo la arrojó sobre el asiento. El cochero fustigó a los caballos y una mano de hombre le echó la cabeza hacia atrás y le puso una botella contra los labios. Lidia trató de gritar de nuevo, de luchar, pero todo fue inútil. Un líquido espeso y nauseabundo corrió por su garganta y debido a la posición en que le sostenían la cabeza, se vio forzada a tragarlo. Aunque seguía forcejeando, tratando de librarse de las manos que la sujetaban, sabía que la habían drogado. Comenzó a sumergirse en las sombras de la inconsciencia y pensó, desesperada, que nunca volvería a ver al marqués. Después de ver ganar a su luchador, Jean Bart, y de cobrar la fuerte suma que había ganado, el marqués regresó a Londres de mejor humor. Como solo había dormido 2 horas la noche anterior, se sentía cansado, por lo que decidió pasar la velada en casa, con Lidia. Le remordía la conciencia por haberse portado tan cruelmente con ella, y como aquel sentimiento era casi desconocido para él, se propuso darle una disculpa. Sabía que Lidia se sentía sola y temerosa, pues se había portado como un loco. La noche anterior, apenas llegaron a Londres, había ido al Club White para preguntar por Alistair Merrill y, al no encontrarlo, fue a verlo a su casa, esperando que hubiera regresado de Merrill Park. El sirviente le informó que su amo no había regresado, pero que lo esperaban de un momento a otro, por lo que el marqués, después de pedir una botella de vino, se había sentado en un sillón a esperar el regreso del coronel. Cuando Alistair Merrill entró en el pequeño salón a las 2 de la mañana, se había encontrado al marqués dormido con los pies en alto sobre el sillón y una botella de clarete medio vacío junto a él. El coronel se había quedado un momento mirando a su amigo y entonces el marqués abrió los ojos. «¿Qué tarde llegas?», dijo antes que el coronel pudiera hablar. «Eso es precisamente lo que iba a decirte. No esperaba recibir visitas a esta hora». «¿En dónde has estado?», le había preguntado al marqués. «Escuchando, de uno de tus amores, algunos cuentos desagradables sobre ti». «Supongo que se trataba de Charlotte Hedley». «En efecto, parece que has disgustado a milady, porque tuvo mucho que contar sobre el asunto, y, como me interesó lo que decía, me quedé a cenar en Merrill Park. A pesar de ello,
Hubiera regresado más temprano si a mi maldito caballo no se le hubiera caído una herradura. Tuve que despertar al herrero de la aldea. Todo eso me llevó tiempo y, naturalmente, no tenía idea de que tú estabas esperándome como una madre ansiosa. No digas sandeces. Tengo noticias de interés para ti. ¿A qué te refieres? Le había preguntado a Alistair Merrill. Al paradero de los Greenwood. ¿En dónde están? Me he estado haciendo mil conjeturas acerca de a dónde pudo haberlos enviado mi tío. ¿El duque mencionó alguna vez la isla de Maine? ¿La isla de Maine?, había repetido lentamente el coronel. Ahora que lo pienso, creo que, en una ocasión, hace mucho tiempo, ganó una gran parte de esa isla en un juego de cartas. No recuerdo quién era su oponente en aquella partida, pero no he olvidado las bromas que le gastaron sus amigos sobre cómo la administraría. Fue allí donde envió a los Greenwood. Por supuesto, era un lugar perfecto para esconderlos. ¿Cómo lo supiste? No tenemos tiempo para entrar en detalles. Lo que tienes que hacer, Alistair, es ir allá inmediatamente, obtener una confesión de los Greenwood y regresar con la mayor premura posible. Me ocuparé de eso, aunque lamento decirte que necesitaré dinero para conseguir unos caballos, y tal vez tenga que alquilar un barco para el viaje por mar. Encontrarás en tu escritorio unos billetes por 200 libras y una bolsa con monedas de oro. Si el viaje te cuesta más, te lo reembolsaré después. Siento mucho tener que pedirte un préstamo, había dicho Alistair Merrill, acentuando la palabra préstamo. Pero sabes bien que, por el momento, ando bastante escaso de fondos. Estamos en esto juntos, Alistair. O ganamos o nos hundimos, y eso también incluye a Lidia. ¿Cómo piensas obligar al duque a reconocer que ella es su hija? Pensaremos en eso cuando regreses con la confesión de los Greenwood. Pareces estar muy seguro de que la obtendré. No hay razón para suponer que los esposos Greenwood hayan muerto. Por lo menos, uno de ellos debe estar vivo. Y si consigues que el párroco o alguien de importancia en la aldea sirva de testigo, será mejor aún. Aunque este detalle no es imprescindible. El duque no se atreverá a negar la evidencia cuando a ésta se añada la presencia de Lidia. Oirá hablar de Lidia cuando regrese a casa. ¿Qué pasó en Merrill Park? Fui allí esta mañana, alegando que andaba por los alrededores y, con toda franqueza, pregunté si podía quedarme a almorzar. La duquesa se portó encantadora, como siempre. El duque está todavía en Londres, y hablamos de distintos asuntos. Entonces le conté cómo había conocido a Lidia, y le hablé de la peculiaridad que le hacía parecerse tanto a ciertos miembros de la familia O'Carey. El coronel había permanecido silencioso un momento, recordando los ojos grises de la duquesa fijos en su rostro. Apenas empecé a hablar del asunto, siguió diciendo: cuando se presentó un anciano, caballero llamado Sir Hugo Harrington, quien le contó a la duquesa que había cenado contigo en el castillo la noche anterior. Describió el color de los cabellos de Lidia, añadiendo que, al verla, le pareció que la propia duquesa se encontraba de pie en el salón. ¿Y qué respondió milady?, le había preguntado el marqués. Respondió con vaguedad, hasta que Sir Hugo Harrington se marchó. Entonces me preguntó: ¿qué clase de persona es esa chica? ¿Tú has hablado con ella? ¿Se trata de una joven educada? Pensé que sería mejor decirle la verdad, había dicho Alistair Merrill. Le conté que Lidia había sido criada por tu antigua institutriz, y añadí: no es más que una niña, joven e inexperta, y de carácter dulce y gentil. Por supuesto, me temo que cambiará muy pronto con la clase de vida que lleva. ¿La vida que lleva?, me preguntó entonces la duquesa en voz baja. ¿A qué te refieres? Pretendí sentirme apenado y le contesté: perdona que te diga esto, mi querida tía, pero sabes muy bien cuánto admiraba a mi padre el peculiar cabello de los O'Carey. Creo que si él hubiera conocido a esta joven, estaría tan intrigado como nosotros. Mencionaste algo acerca de la vida que llevaba. ¿Qué quisiste decir?, me preguntó mi tía. En fin, le contesté, para decirlo en pocas palabras, está bajo la protección del marqués de Thane, a quien apodan el joven diablo.
como bien sabes, y no me parece apropiado que una joven de 17 años viva sola con él en su casa de Berkeley Square y frecuente lugares como el Palacio de la Fortuna. ¿Y qué contestó la duquesa?, había preguntado el marqués. Se puso de pie rápidamente y palideció. No, no, eso no, exclamó, y salió de la habitación. Por lo visto, el duque no le había informado nada. No, era la primera vez que la duquesa oía hablar de Lidia, pero no la última. Antes que yo me retirara, tu amiga llegó escupiendo fuego contra tu protegida. Ya puedo imaginármelo. Estaba tan molesta que no escogió sus palabras al dirigirse a la duquesa. Criticó tu comportamiento al llevar al castillo a esa mujerzuela, como la llamó, y le habló a la duquesa sobre la fiesta que ofreciste y de las poses plásticas del cuerpo de ballet. El coronel había sonreído.